Y cuando estudié diseño de moda sí que me di cuenta porque como que yo veía el cuerpo como yo estaba súper alejada y desconectada del cuerpo, o sea, mente, alma y cuerpo en mí no funcionaban alineados. Pero para encontrar respuestas, ¿cuáles eran las preguntas? Es muy loco porque yo, yo siempre he diseñado desde el dolor, pues como que yo diseño desde esa herida. ¿Cómo una marca tan llena de concepto, tan llena de historia, tan llena de convicción, se enfrenta al mundo real financiero, al mundo real de crecimiento, al mundo real de canales? Empezamos a sacar unas colecciones muy pequeñas, empezamos a sacar 30, 40 unidades por referencia, a la segunda colección eso se triplicó, luego otra vez se triplicó, bueno y así. ¿Cómo entender cuál es la línea delgada que no debo cruzar para que se vuelva una narrativa vacía? Lo que pasa es que creo que desde mi convicción es que yo te estoy contando una historia. Es una historia de mis objetos estelares que tienen un padre y una madre y que son, no sé, objetos artesanales y que son ediciones limitadas. ¿Cómo se construye una marca que brilla con su luz propia, pero que no necesariamente está gritando que ahí está? Yo creo que el éxito de la voz que tiene hoy en día Sol y Neptuno es que es una marca que está creando como su propio universo. En Esto es Fashion E-Commerce hablamos con quienes están revolucionando la moda y el comercio digital. Y hay un detalle que se repite en todas sus historias. Siempre tuvieron a su lado los aliados correctos. El siguiente episodio es presentado por Coordinadora, tu aliado logístico para llegar más lejos. Hola, mi nombre es Sara Vargas y este es mi episodio en Esto es Fashion E-Commerce. Sara Vargas, ¿Cómo estás? qué buena introducción. Bienvenida a tu episodio en Esto es Fashion E-Commerce. Me David, alegra muchísimo. muchas gracias por la invitación, me siento súper honrada de estar acá. Bueno, se me olvidó decir en la introducción que soy la dueña de Sol y Neptuno y bienvenidos a la Casa del Sol. Gracias, Sari, gracias por abrirnos la puerta de la Casa del Sol, por abrir las puertas de esta historia, de tu historia, que finalmente es muy mágica. O sea, esta marca tiene un componente muy mágico. Yo siempre lo he escrito como magnético. Hay algo que hace que cuando tú vives, sientes, percibes, tocas esta marca por donde sea que la veas, es una atracción importante. Y dije, venga, qué rico, Sara ha hecho parte de todo esto. Y qué bonito poder abrir este espacio para poder entender qué hay detrás de una marca que tiene unas bases tan sólidas, de una marca que tiene como un propósito tan claro. Hay algo interesante para abrir este episodio y es algo que recuerdo de la llamada previa que tuvimos, que me decías, David, yo no soy capaz de contar nada de la marca que no tenga que ver con mi historia personal. Entonces, qué rico poder entender, antes de irnos a Sol y Neptuno, poder entender cuál es esa historia personal de Sara Vargas, de dónde viene el origen de todo esto. Bueno, David, gracias por abrirme este espacio. Como te dije en la llamada, hablar de Sol y Neptuno es hablar de Sara. Sol y Neptuno es el universo que envuelve y recoge como todas las historias por las que yo he pasado en mi vida, es mi contexto y creo que es el contexto de muchas más personas. Empecemos por contarte que, bueno, desde muy pequeña yo vengo de un pueblo, mi familia nació y es del Carmen de Viboral, entonces yo vengo como de una familia muy tradicional en muchas cosas, pero yo desde muy pequeña fui una niña muy rara, una niña muy diferente, tenía como una mentalidad que probablemente retó demasiado a mis papás. Yo era una niña que cuando yo me ponía a llorar diciendo que quería, por favor, que me llevaran de acá y yo salía al cielo a decir, por favor, Diosito, llévame de acá, yo no quiero vivir. Te estoy hablando de cuando tenía 3, 4, 5 años, no sé, o sea, era microscópica y desde eso tengo recuerdos de una cosa de abandono, o sea, yo sentía en mi corazón un hueco súper grande, como si yo estuviera en el lugar equivocado. Entonces, tengo un recuerdo súper grande de mi mamá que me empacaba la ropa, todo, como que, ¿te quieres ir? Bueno, entonces dale pues. Y yo no sabía cómo explicar el hecho de que yo me quería ir, no de la casa, solo que yo me quería ir, como que sentía que yo era un alma que estaba en el lugar equivocado. Entonces, para mí fue como, mi infancia fue muy extraña porque
yo hablaba sola todo el tiempo, tenía como una sensación de que yo no pertenecía acá, solamente me conectaba como con Dios y solamente le pedía que por favor me devolviera, que yo quería estar en el cielo. Entonces sentía como un dolor muy grande. Ese dolor fue creciéndose y yo me convertí en una niña problema, o así me describían las personas que me conocían, porque era una niña que realmente yo tenía conflictos con adultos siendo muy pequeña y conflictos grandes, pero creo que lo que pasaba era que yo tenía muchas herramientas, de pronto empecé a ser una niña demasiado como rápida mentalmente, tenía ideas que de pronto no eran de mi edad, entonces cuestionaba y retaba mucho a la autoridad y quería saber por qué. Entonces para mí siempre fue el por qué y cómo así. Yo me negaba a entender y a pensar que la vida funcionaba como a mí me la están diciendo solo porque un adulto me estaba diciendo que eso era así. Entonces empieza un dolor muy grande que yo no sé cómo canalizar. Empiezan las idas al psicólogo, empiezan como a buscarme guía porque aparte de eso, ese dolor se convirtió en rabia. Entonces yo tenía mucha rabia y cualquier cosa me sacaba de mis casillas. O sea, yo me ponía muy brava. ¿Qué pasa? Yo creo que ahí es donde empieza como la historia más grande de mi vida y es cuando yo empiezo a querer entender qué es lo que me está pasando a mí. Y lo hago como a través como de la religión y empiezo como a pelear un poco con la religión. ¿Por qué? Porque yo decía, no puede ser que a mí me estén diciendo que el pecado es esto, esto, esto y pasen estas cosas. Entonces como que para mí no tenía ningún sentido y yo necesitaba encontrarle un sentido a mi vida, como un propósito. Era una sensación mucho más allá. Si tú me preguntas, a mí no me pasaba nada malo, tenía una familia súper linda, yo no tenía nada malo, simplemente era una sensación de un hueco que había una respuesta que yo no tenía y la estaba buscando. Entonces yo creo que yo nací como una buscadora de una verdad y eso me llevó a explorar muchos mundos y muchos universos. Eh, del que más me acuerdo fue que cuando yo salí del colegio, yo me di cuenta que quería estudiar diseño de modas. Bueno, yo desde que tengo 3, 4 años, mis dibujos siempre han sido vestidos, ropa. Yo siempre estuve como muy cercana al mundo de la moda y me ha encantado toda la vida. ¿Qué pasa? Cuando yo salí del colegio, recibí varias opiniones que me dijeron como, ¿cómo se te ocurre que vas a estudiar diseño de modas? Diseño de modas es una carrera en la que las personas se pueden morir de hambre, si tú no eres la mejor, no vas a ser nadie, esto es, o sea, me llenaron de un montón de miedos que no eran míos, no me correspondían, y yo dije, bueno, no, me voy a ir a estudiar administración, y empecé a estudiar administración en EAFIT, y cuando es que, a ver, de ahí ya habían pasado muchas cosas en mi vida, sin embargo, no encontraba ninguna respuesta. Cuando yo empiezo a estudiar en EAFIT, yo me empiezo a dar cuenta que todo el mundo es feliz, menos yo. ¿Cómo me doy cuenta? O sea, en la universidad estábamos con las amigas, estábamos hablando y yo veía como, no, qué bueno, vamos para la universidad. Y yo decía, esto a mí me sabía en mí, o sea, yo no quiero venir, me pareció horrible. Para mí estudiar para un parcial, yo decía, pucha, la vida no puede ser esto. Entonces, algo que era un tema simplemente como de la universidad me empezó también a hacer cuestionar de la vida otra vez. No, esto no puede ser real, o sea, la vida no se puede tratar de esto, no puedes estar haciendo algo que no te genere pasión, o sea, yo me sentía muerta. Entonces yo he sido una persona muy de resolver el problema siempre, como que no he necesitado que mis papás estén ahí como detrás mío, sino como que yo siempre he hecho las cosas sola. Decidí pasarme de universidad, yo sabía que no le podía llegar a mi papá con como, no, es que mira, me quiero cambiar de universidad. No, yo tenía que llegar ya con un plan de acción completamente claro y listo. Fui, pagué la inscripción a la universidad, hice la entrevista, pasé, entré a la colegiatura. Me faltaba pagar, me faltaba pagar, pero yo tenía resuelta mi vida. Cuando yo llegué donde mi papá, yo como le llevé una carpeta y le dije, mira, papi, esto es lo que yo quiero hacer con mi vida y yo me voy a cambiar de carrera. Y mi papá, pero ¿cómo así? Yo le hice un plan donde estaba escrito como todos los gastos, todo lo que implicaba todo. O sea, mi papá no tuvo más respuesta que ¿Cuántos semestres de decirme administración de empresas hiciste? tres, Sirvieron. tres, Sirvieron para el plan. 3 semestres donde no la pasé nada bien, pero aprendí. Y
cuando llego yo a la colegiatura, bueno, yo soy fan de la colegiatura, o sea, si ustedes, yo no, la colegiatura no tiene una mejor influencer que yo, o sea, yo soy fan de la colegiatura a otro nivel. Yo llego y yo siento que es como, yo llegué a Disney, o sea, para mí esto es, yo veía a las personas todas con su personalidad, como súper expresivas, súper diferentes, y yo de una hice clic, yo, este es mi lugar en el mundo. Cuando ya llego a la universidad, me empiezo a dar cuenta que muchas personas tenían como súper claro como su sello. Cuando tú eres diseñador es muy importante tener como esas cosas que te representan. Saber quién eres te da unas bases fundamentales para crear. Entonces, como ese reconocimiento del ser en los artistas pues es importantísimo. Yo no tenía ni idea quién era, no tenía ni idea. Y yo siento que a mí la vida me ha puesto como una mentalidad de yo sé a dónde quiero llegar, pero yo empecé también desde muy abajo. O sea, si yo hubiera querido, yo hubiera tenido la elección de quedarme viviendo en un pueblo para toda la vida. Yo desde pequeña me reté y yo dije, me voy a vivir sola. Y ha sido un montón de sacrificios que he tenido que hacer y que mis papás también tuvieron que hacer en su momento y han tenido que hacer durante mucho tiempo para yo poder alcanzar esos sueños. O sea, yo a veces me pregunto, a mí de dónde me salen estas ideas, yo por qué decidí hacer esto, si yo, o sea, vengo de una realidad completamente ajena y diferente a lo que es la moda. En la universidad empezamos a trabajar mucho el ser y yo me di cuenta que yo tenía un problema súper grande como con la figura femenina. Yo me ultradimensioné en el masculino para enfrentarme a la vida, no sabía manejar mis emociones, no sabía sentirme como femenina y conectar con ese lado como más artístico que representa ser un diseñador de moda. Entonces, yo sentía que no tenía un sello diferenciador y que todos los proyectos se convertían en una excusa más de preguntarme yo, pues, quién era, quién soy y no tengo una respuesta. Una excusa en su momento, un Exacto, paso de pronto. exacto. Acá viene la cosa más espectacular del mundo que te va a morir con esta historia porque acá es donde me empieza a cambiar a mí la vida. Yo me voy para Australia, yo me voy para Australia un tiempo y cuando yo me voy para Australia me doy cuenta, ahí sí, que yo no tenía ni idea quién era. O sea, yo me veía con una personalidad súper segura, yo sé lo que quiero, yo tengo mi carácter, yo sé lo que quiero, pero no tenía ni idea de quién era, ni idea, ni de dónde venían esas ganas de hacer ciertas cosas. Cuando estoy en Australia, en la soledad, no conocía a nadie, yo dije, yo acá puedo hacer lo que yo quiera. Yo siento que eso nos pasa muchísimo a las personas que nos vamos un tiempo por alguna parte, es como, yo acá, aquí nadie me conoce, yo puedo ser lo que yo quiera y en ese momento yo dije, ¿qué quiero ser o quién soy? Al darme cuenta que no tenía una respuesta, yo volví a despertar una herida que yo tenía desde muy pequeña. Esa herida a mí siempre me decía, esa es una herida que a mí siempre me decía como, yo me quiero morir, yo me quiero morir, yo me quiero morir, sin necesidad de llegar, pues eso yo sé que es un tema muy delicado, pero era solamente como una sensación, porque en mi cerebro la muerte significaba como una paz. Entonces ahí es cuando dices que conectaste porque en esos recuerdos de niña, el yo me quiero morir eran esas Exacto, salidas al cielo a decir, ¿yo qué exacto, hago aquí? exacto. Entonces, y yo me enfermaba, David, yo me enfermaba y yo decía, me morí. No, yo ya me voy a morir. Pues para mí, yo estaba prendida a la vida en nada, pero no, o sea, no de una manera como de una depresión ni nada, sino era, no sé bien cómo explicarte, era simplemente como una falta de propósito. Es como, esto no tiene tanto sentido, o sea, y para mí la muerte sí tenía como un sentido espiritual de, bueno, esto es yo voy a trascender y de cierta manera yo voy a alcanzar como el nivel máximo de conexión con Dios porque me voy a desprender del cuerpo. Entonces para mí como que el cuerpo siempre había sido una carga y cuando estudié diseño de moda sí que me di cuenta porque como que yo veía el cuerpo como yo estaba súper alejada y desconectada del cuerpo, o sea, mente, alma y cuerpo en mí no funcionaban alineados. Para mí era completamente diferente. Entonces, cuando estaba en Australia, yo sentí como, no, yo no, yo
yo no sé qué estoy haciendo, o sea, mi vida no tiene sentido. Es que yo me niego a creer, yo me niego a pensar que la vida funciona, que yo tengo que estudiar, luego trabajar, casarme, tener hijos, y pues, pero ¿qué hay más? ¿Qué hay? ¿Cuál es el propósito de tú venir a esta existencia? Pues, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que tú me estás pidiendo? Dios, a mí, ¿tú qué me estás pidiendo? ¿Tú qué quieres que yo entienda o qué quieres que yo viva para entender qué es lo que yo necesito, pues como hacer para disfrutarme un poco más de esta existencia? Porque al final, y te voy a dejar esa palabra porque es una de las palabras más importantes para mí en la historia de mi vida, es el disfrute. Al final, mi conexión más difícil era conectarme con el disfrute de la vida. O sea, yo podía conectarme con muchas emociones, podía conectarme con el quehacer, con el día a día, pero con disfrutar, yo no podía decir que yo disfrutaba vivir. O sea, no es un adjetivo con el que yo hubiera calificado la vida. Llego entonces otra vez a la universidad y me encuentro como Dios es muy lindo y el universo es maravilloso, y llego yo con ese montón de dudas, y creo que ahí fue que yo abrí la puerta al camino real del autoconocimiento, porque la herida ya no llegó desde el ego, porque desde muy chiquita mi herida venía desde el ego, de yo me quiero morir. Pues es una decisión que yo estaba tomando sin tener un argumento. En cambio, cuando estuve en Australia, yo venía con una pregunta, y es, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Y cuál es mi propósito? Entonces, cuando llegué, un día estaba en la universidad y estaba hablando con una amiga. Y una amiga me empieza a contar como una historia súper bonita de un encuentro que ella tuvo con una psicóloga que empezó como a hablarle de la energía, de campos etéreos que yo no reconocía, no tenía ni idea, pues sí había medio escuchado y había leído, pero no era algo que me moviera realmente. Entonces ella me empezó a hablar mucho de algo, y eso a mí, tú no, o sea, es como cuando a uno le cuentan una historia y uno queda como todo enganchado, como que, ay, yo quiero ir, como que fui donde no sé quién, a un masaje, y uno, ay, qué rico, yo quiero ir. Pues ella me contó una historia como de alguien que le leía la energía, que no sé qué, y yo, pues yo quiero ir. ¿Y qué era? ¿Una consteladora o algo? ¿Un No, terapeuta? en ese momento no me describió muy bien. Yo siento que de pronto ella lo manejó como con mucho cuidado para que yo no me fuera como a asustar, pues porque yo no tenía como las bases para eso. La verdad, yo quedé como con esa sensación, y mi mamá siempre ha tenido una amiga que es una amiga que le recomienda un montón de terapeutas y cosas, y ese día le escribió a mi mamá como que, Lili, sabes, yo creo que Sara debería ir donde esta psicóloga. Entonces le mandó el número de una psicóloga, Blanquita, la amo, todavía es mi psicóloga, y empiezo a ir donde Blanquita. Fui la primera vez. Cuando yo llego, Blanquita me abraza, me mira y me dice como bienvenida nuevamente. Y yo como, pues, ¿qué? Pues, ¿de qué me estás hablando? Entonces, el consultorio de ella era en un segundo piso, y ella me pone a ir adelante y me dice, ve tú sabes dónde es. Y yo, o sea, yo estaba completamente consternada, o sea, yo decía que, sí, pero yo nunca he venido acá, ¿cómo así que tú sabes? Cuando ya entro a la consulta, ella de cierta manera me empieza a reconocer tanto la herida que yo tengo, que yo quedé como, no puede ser que esto sea verdad, que alguien en el mundo entienda lo que yo también estaba sintiendo durante toda mi vida. O sea, es la primera vez que ¿Lo siento que entendía desde la alguien, empatía o lo entendía porque como terapeuta lo sabía leer? desde la empatía, o sea, era una sensación de que ella reconocía mi alma y reconocía mi herida. Y cuando yo le empecé a contar como la historia de mi vida, me dijo, mira, es que lo que te pasa a ti es que tú eres un alma que está habitando un cuerpo. Tú tienes una desconexión muy grande con el origen de tu alma. Tú, el origen de tú vienes, el origen de tu alma es de las estrellas. Y yo, está loca, pues. El origen de tu alma es de las estrellas. Es muy lindo y es muy loco, porque yo en ese momento estaba diseñando una colección de niños, y yo hice un cuento como de inspiración de la colección de niños. Y eran unos Y en ese niños, entonces seguías en la estaba en la colegiatura, colegiatura. eran unos niños que venían de las estrellas y que vinieron a cambiar el mundo. Entonces,
eran como unos alienígenas que venían a la Tierra y que se vestían diferente, hablaban diferente, o sea, eran seres completamente diferentes a lo que había en la Tierra, que vinieron a impregnar la Tierra como con una visión especial porque querían que el mundo conociera otras versiones de lo que era vivir. Fue muy loco porque cuando yo estaba hablando O de sea, eso, tú y todo lo que estuviste una persiguiendo todo el locura, una tiempo. locura. Cuando yo estaba hablando de todo eso, ella me empieza a contar como una historia que es, me empezó a hablar de un cuento que se llama Amy o Amy, el niño de las estrellas, y es que léete eso. Y yo, te lo juro, o sea, de pronto, no sé, uno ve muchas cosas, pero yo no había tenido ningún acercamiento como con esas creencias, que los niños índigos, los niños no sé qué, que las semillas estelares, yo no había tenido ningún acercamiento con eso, yo no tenía ni idea de qué me estaba hablando, pero yo solo sentía, sí, sí, esto es la verdad, o sea, esto es la realidad. Entonces, ella me abraza al finalizar la sesión y me dijo, revísate esto, mira esto. Yo estaba completamente, yo me quería ir corriendo porque yo en algún momento dije, esto es brujería, o sea, esto no es real, o sea, esta señora me conoce demasiado. ¿Quién le dijo? ¿Quién le dio mi número? ¿Cómo conoce tantas cosas de mí? Ella me abraza, yo siento un abrazo como tan espiritual, como de sanación que yo nunca había sentido en mi vida. Yo, yo a ella la considero como una segunda mamá. A ese nivel logré yo una conexión con ella. El caso es que ahí se me abrió el mundo completamente, de posibilidades, de experiencias, de un montón de cosas. Y ahí empieza la historia de lo que es hoy Sol y Neptuno. Sol y Neptuno viene engendrándose en mí desde hace mucho tiempo, pero yo no me había dado cuenta porque todavía no tenía las herramientas para saber que eso era lo que yo quería. Pero yo ahí tengo una pregunta que interrumpe porque ya Dale. vamos camino a Sol y Neptuno y que también recopila, y es que finalmente esa cotidianidad de la vida que te aburría, que no le encontraba sentido, que te sabía a M como el ejemplo de la universidad, mira que esa cotidianidad no cambió. Cambió quizás el entorno, Es cambió el lugar, cambió la interpretación, porque tú decías ahorita la palabra disfrute, pero mira que es encontrar un disfrute en ese escenario cotidiano que finalmente siguió siendo estático, simplemente cambió, fue tu forma de verlo. ¿Lo entendí bien o no era así? el ser humano ha perdido como el foco y es que la realidad se ve, depende de los ojos de quien la esté mirando. Entonces, mis ojos en ese momento eran de dolor, de no entender muchas cosas. Cuando yo empecé a cambiar mis ojos, yo empecé a ver el mundo completamente diferente. Donde yo veía un montón de dudas y oscuridad, de la nada empecé a ver un montón de posibilidades. Es como, tú me estás diciendo que esto existe y que hay personas que sienten lo mismo que yo y que han sentido lo mismo que yo y que han encontrado un montón de respuestas en cosas que yo de pronto no he llegado. Yo, gracias a Dios, tuve la fortuna relativamente joven de empezar a encontrar como esa verdad que resonaba con mi alma, porque no hay una verdad absoluta en absolutamente nada, simplemente que cada quien tiene su propia verdad y va creando esa realidad alrededor de eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo siento que lo más lindo de hasta ahí, de ese momento, de esa experiencia, fue darme cuenta lo equivocada que yo estaba y la poca humildad que me falta, pues que tenía, la poca humildad que tenía, porque lo que yo también cuestionaba tanto era el digno espejo y reflejo de lo que yo era. O sea, todo lo que yo veía mal era lo que estaba mal en mí. O sea, mis bases no estaban firmes, mis bases no estaban sólidas, porque por cualquier motivo no las había desarrollado. Yo pensaba que crecer era alcanzar objetivos y era una persona súper orientada al éxito y al, mírenme, lo logré, miren lo que hice, miren, y hago esto, y también hago esto, y aprendí a hacer esto. Entonces, como que a mí se me olvidó que la vida tenía un montón de cosas más y como que eso me recordó que la herida mía eran los lentes con los que yo veía el mundo. Siguiendo entonces con la idea de David, te voy contando pues cómo empieza a entrar como Sol y Neptuno. No, espere que yo antes de Sol y Neptuno tengo más preguntas porque Listo. me encanta, porque yo siento que en esta primera parte del episodio mucha gente se va a identificar. Creo que es una
cada vez toma más fuerza, pero es una conversación silenciosa del ser humano encontrarse. Y dijiste constantemente una palabra clave que es respuestas. Pero para encontrar respuestas, ¿cuáles eran las preguntas? Es muy loco porque yo siempre he diseñado desde el dolor, pues como que yo diseño desde esa herida y desde la universidad las preguntas, por eso te decía, como que se convertían en la pregunta del momento. Entonces me pasaba algo y yo me ponía a pensar un montón de cosas como, bueno, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué? O sea, siempre un por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí? Eh, ¿Cuál es el aprendizaje que tengo que tener? Yo siempre he estado como muy orientada a sobreanalizar las situaciones demasiado. Entonces, cualquier cosa que me pasaba, yo sentía que tenía una respuesta y yo la tenía que encontrar. Entonces me podía quedar 1000 años pensando cuál era la respuesta. Alguien hacía algo que me dolía y yo solamente pensaba, no, es que qué le está pasando, tal cosa, pero ni siquiera desde la empatía, desde por qué se metió conmigo. Por eso te digo, yo había demasiado ego y yo era una muy mala persona. O sea, eso sí te lo puedo decir, como que cada vez que yo voy atrás, no es como que me arrepienta porque esas eran las herramientas que yo tenía, pero yo siento que yo hoy soy 1000 veces mejor persona de lo que era antes. En todo sentido, me tomaba las cosas personales, o sea, tenía conflictos con personas y no asumía mis responsabilidades. Y yo sé que eso suena como súper grave, súper mal, pero es la verdad, o sea, si uno se va conscientemente a ver lo que estaba haciendo hace muchos años, cuando uno ya empieza a adquirir como ciertas herramientas, se empieza a dar cuenta de todas las cosas que uno mismo creó. Es que no no, es que a mí me pasan estas cosas, es que yo soy de malas por ciertas cosas. No, tú creaste una realidad y esa realidad es la que estás viviendo. Lo que llaman el karma es una nota que luego lo aprendí, lo entendí, lo que llamamos el karma, y es que esperamos como que si yo hago esto, entonces me va a pasar esto. Eso no funciona así. El karma es como un olor que uno tiene, todas las personas tenemos como un olor, y ese olor es como la representación de la personalidad, de tus creencias, de tu entorno, de tus valores. Y entonces tu karma tú lo atraes alrededor de todo eso, de tus miedos, de tus creencias, de tu personalidad. Entonces el karma no es directamente proporcional a lo que tú haces, es directamente proporcional a lo que tú eres. Ahí es donde está como la diferencia de entender el karma como, como una respuesta a yo hago algo y me pasa tal cosa. No, eso no funciona así. Y yo siempre he sido una mujer demasiado bendecida y me equivoqué 1000 veces, pero también he sentido muchas veces como el peso de esos errores desde la conciencia. Muy potente porque creo que es una conversación en términos de profundidad donde hay muchas preguntas. Yo quiero cerrar ese primer bloque. Hoy, ¿cómo defines la palabra disfrute? ¿Qué es disfrute Es para una la nota Sara? te la puedo responder más adelante porque Sol y Neptuno tiene mucho que ver. Y bueno, también para cerrar un poco como la conversación acá, la búsqueda de respuestas nunca acaba, pero siempre se puede convertir en un proceso como mucho más divertido, como no tan nostálgico. Entonces, bueno, empecé como a descubrir yo qué me movía, qué me hacía sentir viva, cuáles eran mis verdaderas creencias. En todo ese proceso descubrí que las creencias mías giraban alrededor del amor. Yo empecé a desarrollar como una personalidad donde yo hago lo que yo quiero y evito la culpa al máximo, porque cuando yo hago lo que yo quiero, yo asumo las consecuencias de mis actos y me hago responsable de todas las cosas que vivo, recibo y pues como que llegan a mi vida, ¿cierto? Entonces empecé a desarrollar una personalidad o empecé a desarrollar, no sé, como unas herramientas, lo voy a llamar herramientas. En estos días, me va a salir un poco del tema, pero en estos días vi como que todo el mundo está diciendo como que es que yo estoy cansada de sanar, que tengo que sanar esto, que tengo que sanar lo otro, que tengo que sanar, yo pasé por todo eso, pero
¿sabes qué es lo lindo de tener de tener todas esas herramientas? Es que cuando tú estás bien, tú crees que estás como, ay, ¿yo para qué voy a preguntarme esto? ¿Yo para qué voy a sanar esto? Porque yo estoy bien. Pero cuando tú estás mal y cuando todo se va abajo y te desmoronas, te das cuenta de que todas esas herramientas que has ido adquiriendo alrededor del tiempo que has ido sanando son las herramientas que te van a sacar a flote nuevamente y que van a formar esas bases sólidas de lo que tú eres en el mundo, ¿cierto? Entonces, sanar no se trata de ir chuleando cosas y ya sané a mi papá, ya sané a mi mamá, ya sané a mi tío, no sé qué. No, sanar se trata de adquirir herramientas necesarias para Dios proveerá, porque no sabemos qué nos espera la vida, pero estoy segura que las vas a usar en algún momento. Buen punto, porque interpretamos normalmente que el sanar es sanar una herida, sanar un dolor, sanar la culpa, sanar el miedo, sanar la frustración, sanar todas las emociones o percepciones negativas que tenemos de algo y entendemos por qué algo bueno que suceda sobre eso es sanación, con la herramienta que sea, ¿cierto? Claro, La religión, la meditación, la espiritualidad, la terapia, cualquier sea la herramienta, sanar la interpretación es esa, pero qué bonito este mensaje que llega acá y es que sanar muchas veces es incluso hasta reinterpretar lo bueno. total. Mira que las personas vamos al psicólogo cuando estamos mal. Tú cuando vas al psicólogo cuando estás hundido, cuando estás mal, cuando necesitas una respuesta. ¿Quién va al psicólogo cuando está bien? Pero sabes, no puedo ser deshonesto con la audiencia en que me inquieta. Porque a pesar de que lo escucho y construyo, porque a mí me encanta, para mí este programa es una maestría. O sea, si esto solamente tuviera un view y fuera mío, yo soy feliz, porque yo me disfruto mucho de esto, pero como que también me doy el permiso, como se los digo a todos ustedes, venga, esto no es una entrevista, es una conversación. Entonces llega ese David que ya no quiere preguntar, sino que quiere conversar, porque personalmente me siento en esa parte donde como, sí, está bien. Cuando estamos mal es cuando más buscamos sanar y herramientas para sanar, y cuando estamos bien posiblemente cedemos un poco a esa búsqueda. Pero hasta qué punto es bueno estar buscando todo el Mira, te voy a tiempo. poner como una analogía que yo siempre me pongo. Cuando tú te estás ahogando y te tiran un flotador o te tiran lo que sea, tú vas y te agarras de lo que sea que te tiran de ese flotador, vas y te agarras, a ti no te Sí, importa lo que que te sea te tiraron. sirve. Entonces, cuando tú estás en el fondo, no hay herramienta que sirva, porque eso no es una herramienta que tú vas a desarrollar, eso es una herramienta que me está sacando del hueco y yo me pego de acá y yo listo, yo salgo a la superficie como sea y me salvaste la vida. Pero yo no adquirí ninguna herramienta alrededor de eso ni un aprendizaje. Diferente es cuando tú vas y te tiras y te enseñan cómo se sale uno, cómo se sale uno bien desde la conciencia de ese estado de ahogo. Entonces es muy diferente el aprendizaje que tú tienes en un estado de conciencia plena cuando te están dando las herramientas al que tú tienes cuando estás en supervivencia. Y todos tendemos a ir cuando estamos en estado de supervivencia. Buen punto, muy buen punto. ¿Cuántas herramientas tienes que tener? Ahí es donde yo te digo, la conciencia y ir adentro no se puede convertir como en un vicio. Ir adentro, ir adentro tiene que ser consciente, porque las personas tendemos como, quiero respuestas, Pero ahí entonces era voy donde yo a iba. astrología, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, yo ya pasé por eso, yo ya he ido a todo. De lo único que me di cuenta es que eso simplemente, para lo único que te sirve es para para poner en orden las preguntas que tú ya te estás haciendo, porque nadie te va a decir nada que tú no sepas. Tú sabes todo, nadie te va a descubrir absolutamente nada, pero sí te puede dar como una claridad y un orden de ciertas cosas. Entonces eso es una herramienta que no es una herramienta ni de adivinación ni de no sé qué, no, es una herramienta de autoconocimiento y es, yo me pongo frente a mí, mi terapeuta es mi espejo, yo me pongo frente a mí y yo de ahí adquiero las preguntas que yo me tengo que hacer, porque muchas veces las preguntas empiezan a volverse una nube grande, pero tú me las traduces en una sola. Es como cuando tú me estás escuchando acá, tú me traduces todo lo que yo te he estado diciendo, me lo vas a traducir en una pregunta o en dos. Buen punto, porque creo que eso que acabaste de concluir es algo muy bonito, porque creo que todas las personas que hemos tenido la humildad de renunciar, porque es que para poder responder esas preguntas el componente de renuncia es constante, es una renuncia constante y renuncia slash rendición, o sea, yo me tengo que rendir a lo que creo para poderme abrir a nuevas cosas y construir mejores preguntas. Pero
eso que compartes es muy bonito porque al principio sonaba como, ella encontró su blanquita. Y encontró su blanquita y se fue No, derecho. Entonces, claro, esa es el la camino interpretación apenas que empieza. nos estábamos Esto, llevando del tema como, no, wow, yo puedo decirte plena y honestamente, y sé que la audiencia, una parte se va a sentir muy identificada y es, llevo casi una década buscando mi blanquita y no la he no, encontrado. es que no Ese existe. yo que yo me pongo enfrente y yo digo, por fin estoy hablando conmigo, por fin me estoy haciendo buenas preguntas. Pero esa última parte es la que yo logro concluir y poner en una línea de, venga, ese ejercicio espiritual es un acto de renuncia constante desde un criterio de cuál es tu verdad. Blanquita es un arquetipo. Exacto. Blanquita es como una, no sé, una realidad alterna. No necesariamente, no es una persona. Blanquita es una experiencia, Blanquita es una respuesta que te dio un amigo, Blanquita es la mamá, el papá, Blanquita es uno mismo. En general, como te digo, como es un espejo, pero el espejo uno lo encuentra en todas partes, dicen que el maestro llega cuando el estudiante está listo. Cuando estás preparado para recibir. Exacto. Entonces, si no has encontrado ciertas respuestas es porque no estás listo o no te estás haciendo la pregunta adecuada. Eso es así de sencillo. O porque puede que en esa existencia no tengas que responderte eso. Como que no nos podemos comparar con el camino del otro, porque todos estamos viendo una experiencia completamente diferente. Y eso es lo lindo del propósito del alma, y es que tú vienes a desempeñar un montón de roles, y tú puedes ser papá, puedes ser esposo, puedes ser hijo, puedes ser un gran, no sé, un exitoso en tu trabajo, lo que sea puede ser, pero ¿cuál es el propósito de tu alma, cierto? Eso es lo que te diferencia y esa luz que tú viniste a ponerle al mundo es lo que le da como esa magia a lo que tú haces. Saris, en un mundo donde hay tantas herramientas, donde hay tantos caminos hacia la respuesta y donde las preguntas son infinitas más allá del porqué, ¿cuáles son las herramientas que hoy te dan disfrute y amor a la vida? La primera es no comprar futuro, o sea, vivir el presente. El presente es el regalo más lindo que tenemos y yo sé que eso cuesta demasiado. Por ejemplo, mi mente es una mente orientada al futuro. Yo soy súper como, yo me imagino escenarios hipotéticos, soy ansiosa, pero el presente ha sido como el gran regalo que yo he tenido, como no compro futuro. O sea, yo no me voy a poner a desarrollar una idea, pensar qué va a pasar mañana si no ha pasado. Cuando pase, revisamos. Y eso te vas a dar cuenta ahorita que te cuente un poquito de cómo manejo yo como el crecimiento de Sol y Neptuno, porque está muy enfocado a eso, como que yo voy resolviendo y vamos con toda, pero vamos resolviendo. Y si hay una proyección, claro, yo tengo muy claro qué quiero, pero lo que yo quiero cambia, pues, y puede cambiar y estoy en paz con eso, porque yo estoy en paz conmigo misma. Me pasa mucho en áreas personales, como que me preguntan, ¿tú quieres tener hijos? ¿Tú te quieres casar? Yo no sé. Sí, sí, delicioso, y si no, también estoy en paz con eso. O sea, como que ahí es donde yo te digo, en mi presente yo estoy viviendo mi realidad. Entonces, la primera herramienta que creo que me ha servido mucho es el presente. Y la segunda es no tomarme nada personal. O sea, todo es mío, todo es mi culpa, tú no me hiciste nada. ¿Que se dañó una producción? Es mi culpa. ¿Qué es que si fueron ellos? Pero yo qué pude haber hecho, pues, ¿Mi si no, culpa o mi responsabilidad? es mi responsabilidad, pero digámoslo como en la forma, pues como es entendido como por la mente y por el cuerpo, es como uno siempre está buscando un culpable alrededor de lo que le pasa. Entonces, si lo vemos como desde ese lado, realmente, ¿de quién es el que tiene las herramientas? Yo, no lo dice yo, entonces me trato con más amor. Entonces, ahí está la tercera herramienta, tratarme con amor. Cuando los errores pasan, el trato con amor. Ve, yo no necesito que vos me regañes porque yo ya me he dado todo el palo que vos no me vas a dar, me lo di yo. Entonces, como que aprender a tratarme con un poquito más de amor ha sido como, creo que las herramientas que más me ha dado disfrute en la vida porque, esto, ya, no importa, vamos con toda, empecemos a desarrollar este acontecimiento, esta situación como un aprendizaje y desde el amor no sentir esa culpa, sino no lo vuelvo a hacer. ¿Cómo lo puedo cambiar? Saris, vamos para Sol y Neptuno. Volvamos Amén. a la colegiatura. Bueno, entonces salgo de la colegiatura
me voy a saltar como un pedacito ahí, pero salgo de la colegiatura y, bueno, antes de eso yo tuve el cierre de mi carrera, tuve una pasarela, fue como mi primera pasarela que estuve en Jóvenes Creadores de la Cole, y yo salí con una colección de marroquinería, una nota porque me inventé pues como unas mujeres que habían pues como venido a la tierra con unos conocimientos ancestrales increíbles, entonces desarrollé como unos bolsos y unas carteras con joyería, con cuarzos, y eran como simbologías como de péndulos que bajaban información del cielo a la tierra. Entonces, pues eso es espectacular, ha sido de las cosas más lindas que yo he hecho. Y ahí yo dije, no, esto es lo que yo quiero, o sea, yo ya encontré mi sello es empezar a hablar como de estos temas que me han generado tantas dudas, pero de una manera más lúdica, o sea, yo no quiero crearte a ti como una creencia, ni una religión, ni nada, o sea, para mí es, yo creo en esto, me lo estoy devorando y lo estoy interiorizando y se traduce en lo que yo hago, tanto como cuando diseño, como cuando tú llegas a mi vida. Entonces, hay una frase que me gusta mucho que dice que un ladrillo no se crea con la ocasión de ser ladrillo, sino de convertirse en una catedral. Entonces, yo creo que todo lo que he hecho, todo lo que he hecho en mi vida es convertirme a mí, en que soy ese ladrillo, en una catedral. Y eso ha sido como parte, como fundamental de todas las experiencias que tengo, tanto como me relaciono con las personas, que de verdad a hoy mi mayor propósito es que nadie que pase por mi vida se vaya sin haber aprendido, así sea algo chiquito, algo nuevo, de que lo ayude a conectarse más con lo que es su esencia. Entonces, salgo de la universidad, te tiro ahí pues como, te resumo porque si no nos vamos a quedar acá 3 años. Entonces, salgo de la universidad y empiezo que quiero hacer joyería. Ay, no me preguntes de dónde salí yo con esa idea, pero yo dije, no, es que yo ya no quiero hacer ropa, yo quiero hacer joyería. Y no solo eso, quiero que sea en oro, quiero hacer joyería fina y vamos a ver cómo nos va. Entonces, listo, empiezo a meterme en un cuento completamente ajeno a mí, no tenía ni idea de absolutamente nada, no aprendí de joyería en la universidad, no tenía ni una sola base, ni una sola herramienta, no tenía nada, solo tenía una idea en mi cabeza. Si tú me preguntas cuál era la orientación, siempre he sido como muy nostálgica y quiero que las cosas como que perduren en el tiempo. Y me acuerdo muy bien que cuando murió mi abuela, yo me peleé como por las joyas de mi abuela, que eran como el tesoro más grande que pues como que yo veía que era el tesoro más grande porque la representaban a ella. Entonces, era muy loco porque cuando yo era niña, ella siempre me tenía el cajón cerrado porque yo siempre iba así y se las robaba. Entonces, cuando ella se murió, pues como que ya es obvio que eran para mí porque yo era la que más las perseguía. Entonces, como ese sentido de joya, de herencia, del legado, de las cosas de la energía tan profunda que de la energía tan profunda que carga tener un objeto todo el tiempo y luego tú dejarlo en el mundo y que alguien lo herede. Entonces, como que muy nostálgica, con esas ideas de empezar a crear cosas que se pudieran heredar, que perduraran en el tiempo. Llegué al mundo pues de la joyería y también porque el oro es una cosa espectacular desde el tema espiritual, desde la conciencia. Hay un montón de mitos alrededor del oro que dicen que el oro no le sale a todo el mundo, que hay gente que se le pierde el oro, que el oro pues no le pega o no son capaces de encontrar o trabajar oro. Y desde muchos temas ancestrales hay que pedir permiso para trabajar como con un material como es el oro, porque es un material sagrado, es un material hiperconductor que hace que toda la energía como se expanda muchísimo más. Empiezo yo a crear una marca, se llama Astro Mystic, y no, o sea, mi gran maestro de vida, esa marca. Inicio yo con todos mis miedos a crear esa marca. ¿Cuáles miedos? Ah, no, es que si yo no empiezo grande, a mí nadie me va a creer. Ah, no, es que si yo no hago la sesión de fotos que me vale no sé cuánta plata, a mí ¿quién me va a comprar? ¿Quién me va a creer? ¿Quién me va a comprar oro? Si, pues es que el oro, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es el ticket promedio de cosas como en joyería? Entonces, yo desde mis miedos empecé a crear como un universo completo de yo tengo que hacerlo mejor, entonces empiezo yo
a conceptual. Yo aprendí saberes ancestrales para poder conceptualizar, aprendí a leer el tarot, aprendí de astrología, yo devoré libros, devoré cosas, porque yo decía, yo voy a hacer amuletos y esto es de verdad, o sea, yo voy a hacer cosas que de verdad le funcionen a las personas, porque van a estar creados como con la energía máxima y la sabiduría máxima que pueda adquirir en este momento y que pues sea brindada para mí. Entonces, Dios mío, esto, esa idea a mí, esa es una de las ideitas que más me ha sabido a mí a mierda en la vida. O sea, tú no entiendes, a mí eso casi me mata. O sea, yo te digo, o sea, a mí alguien me dice que trabaja en joyería y yo, uy, wow, crack. O sea, crack. De eso, pues, o sea, eso para mí fue muy loco porque yo no conocía nada. Me empiezo a enfrentar con un montón de cosas. En Colombia es un universo muy complejo y más si uno quiere hacer las cosas bien, legalizar la joyería. O sea, yo fui al banco a sacar una cuenta de banco, una cuenta de ahorros. Ni me querían abrir una cuenta de ahorros. Y yo, pero por favor, o sea, no, un tema muy complejo de muchos aprendizajes. En especial, vuelve y me empieza la herida. Vuelve y me hace como empezar a confrontar a mí. Pero es que, ¿a ti quién te dijo que la vida se trataba de al que más le cueste? ¿Tú por qué te pones en situaciones si- donde tú tienes que esforzarte el triple para llegar donde está alguien? Que yo no tengo las herramientas. Entonces, mi primera pregunta fue, listo, ¿de dónde me nació a mí esta idea? ¿De dónde me nació a mí esta idea? Y empiezo a irme para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y una de mis grandes heridas es que yo tengo una necesidad de validación súper grande, muy orientada a una validación de mi papá, porque yo a mi papá lo admiro demasiado, o sea, mi papá es un hombre, empezó desde cero, pues una historia de vida muy increíble y que yo tuve muchos conflictos con mi papá cuando yo era, como que cuando yo era niña, no entendía mucho y cuando empecé a trabajar empecé a darme cuenta de por qué él hacía lo que hacía y entonces me di cuenta que yo solamente necesitaba mostrarle que yo también podía hacer las cosas y elegí como que lo que más me costara. Entonces era muy loco porque yo decía, ah, no, entonces yo me inventé que una página web y que en la página, entonces tú tirabas el tarot y el tarot te salía y te iba para la joya que tenía como tu amuleto y me empezó a ir súper bien. O sea, yo me iba para ferias y vendía oro en ferias, yo eso todavía no lo entiendo. O sea, cuando me compraba cosas por la página web, yo decía, o sea, ¿qué mente me está comprando a mí qué mente se atreve a comprarme a mí por página web pues con una joya de 5 o 6 millones de pesos? O sea, yo decía, la gente está loca, o sea, qué confianza pues, o sea, obviamente había un trabajo de marca muy grande alrededor de eso porque es una de mis grandes pasiones. El ADN y la identidad de la marca, y eso era una marca, todavía está por ahí el Instagram, es una marca divina y con mucho simbolismo y mucho significado que me enseñó muchas cosas, pero entonces me estaba causando mucho dolor. O sea, todo era muy complejo, nada me salía, nada me salía, nada me salía, todo era un problema, a mí todo me pasaba, yo decía, Dios mío, a mí esto tiene que ser una señal, o sea, esto tiene que ser una señal, que a mí me pase todo, o sea, todo, David, es que me robaban, se me perdía, no sé qué, y aparte de eso, súmale que enviar joyería es muy complejo porque las transportadoras obviamente hay que asegurarlo por un platal, quién va a pagar ese platal o no te la mandan si tiene que ver como con cosas que se extraigan de joyería, muchas tienen políticas que no hacen esos envíos. Entonces, yo me soñaba, todo el tiempo me soñaba, yo decía, me sueño teniendo una marca que yo pueda mandar a todo el mundo, o sea, que puedan tener inventario, o sea, como que no sea como tan complejo la comercialización de una marca, entonces hasta ahí todo estaba súper bien. Un día, en una, para mí Colombia Moda, yo no sé qué pasa en esa época, pero siempre hay como un evento de transformación para mí, para mi vida, como que en esa época siempre me pasa algo. Y estaba en Colombia Moda con una amiga y yo la empiezo a escuchar hablar de su marca, no sé qué, y ve a alguien pasar con una prenda de la marca. Y yo, wow, qué espectáculo. O sea, como que esa sensación de ver como que alguien tiene algo que tú hiciste. Y a mí eso me despertó algo que yo dije, yo quiero. O sea, yo quiero poner como
todo esto que yo sé hacer al servicio de las personas y que las personas lo quieran usar. Entonces se me metió la idea, yo dije, yo quisiera tener una marca de ropa. Entonces, bueno, inicié con esa idea. Entonces acá empieza como la historia como más compleja y es que con la marca de joyería me gano una beca para irme a estudiar a Marangoni y entonces eso es como Marangoni, diseñadores, wow, o sea, eso es como lo mejor que te puede pasar. Y entonces yo me acuerdo que yo me gané la beca, yo súper feliz, no, matada, feliz. Y era la segunda vez que yo intentaba irme para Marangoni, porque ya había intentado, me iba a ir cuando empezó la pandemia y bueno, empezó la pandemia, yo ya tenía todo pago, todo y al final no me fui. Mejor dicho, la vida poniéndome donde yo tenía que estar. Entonces ya empiezo con Sol y Neptuno en la mente, no se llamaba nada, solamente quería hacer ropa. Y entonces resulta que me ganó la beca y me confronta mi papá. Y me dice, listo, para irte te vas a gastar tanta plata. Porque pues tienes la beca, pero te vas a gastar tanta plata. Mira a ver si eso es lo que tú quieres. Si tú me estás preguntando, yo te la doy, yo te la doy. Entonces, me ganó la beca, mi papá me confronta y me dice, listo, para irte a estudiar allá te vas a gastar tanto. Yo te puedo ayudar, pero revisa si eso es lo que tú quieres para tu vida. Tú necesitas estudiar más. Yo era una loca, devora libros, devora cursos, devora de todo. Y yo dije, a mí esto no se trata, lo que yo estoy buscando no lo voy a encontrar ni en otro país, ni en otro curso, ni en otra parte, ni nada. Y entre tantas cosas, yo lo que más empecé como a entender era que yo no necesitaba estar ultra preparada, que ese fue como mi miedo más grande y eso sí es un consejo pues que se los doy a todos los emprendedores y es como, nunca vas a estar listo, nunca, nunca, jamás, es que yo me voy a hacer tal curso para no sé qué, la información obviamente es muy valiosa y es poder, pero eso no te va a asegurar nada. La calle es dura, o sea, es otro cuento, o sea, cómo reacciona el público a tu marca, cómo es un cuento completamente diferente, pero ahí es donde hablan los miedos. Me ultra preparo y me cargo de un montón de herramientas porque por si algo. Entonces, ahorita que me hacía la pregunta desde el autoconocimiento hasta cuándo parar las herramientas, tú estás adquiriendo herramientas desde la conciencia o desde el miedo. Depende de la situación donde tú estés trabajando, porque muchas veces eh, eso me recuerda, esa pregunta me recuerda en un Colombia Moda. Ah, Eso me no. recuerda en un Colombia Moda recuerdo que la primera vez que llegamos a Colombia Moda con stand, se nos quebró la empresa que teníamos en ese momento. No. Entonces era como vivir el sueño de tu vida puesto ahí, o al menos de la vida que estabas construyendo hasta ese momento, porque ya voy a concluir con esa parte, pero a la vez había terminado, o al menos de esa forma. Al menos eso era lo que yo creía. Y esa persona con la que almorcé ese día se me acerca, que también tiene una fortaleza y una profundidad espiritual muy grande, y me dice, es que tú estás escalando una cima que no es tuya. Por eso siempre tus decisiones y tus construcciones y todo lo que hiciste, a pesar de que se ve bonito, se ve bien desde afuera, fue construido desde el miedo. Entonces creo que la respuesta a tu pregunta es, depende. Muchas veces construimos desde la convicción y desde el propósito y desde lo que nos hace sentir presentes. El regalo más grande que tenemos, tú misma lo concluiste ahorita. Y sobre todo esa construcción se hace es a través del miedo. Muchas veces esa herramienta es una herramienta, mira que tú ahorita decías, y eso se contextualiza y explica mucho, que ese es mi trabajo también en estas conversaciones de poder ir uniendo los puntos de adelante hacia atrás. Una necesidad de validación grandísima. Entonces, claro, ese come cursos, come libros, come educaciones, estás construyendo a partir del miedo a verte no inteligente, no capaz. Y eso nos pasa mucho, sobre todo me siento muy identificado en eso y es, muchas veces no escuchamos porque de verdad queremos interiorizar y aprender y construir la verdadera sabiduría, que es la primero consigo el conocimiento, luego concientizo el conocimiento, luego interiorizo el conocimiento y luego ya es parte de mí. No, el ser humano se volvió tan mecánico y sobre todo esas personas que tenemos ese deseo de validación constante y es escucho es para responder. Entonces se vuelve una dualidad diferente. Así que mi respuesta a esa pregunta sería depende.
Normalmente en la vida construimos siempre depende. Cómo nos conectamos cada vez más al propósito que al miedo, pero siempre va a haber miedo. Muchas veces al recorrer esos caminos que no son de nosotros, estamos escalando una cima, pero por puro miedo, era huyendo de un lobo de ahí para atrás y cuando llegamos a la cima, de lo que sea, cuando yo no me refiero a una cima económica, yo no me refiero, De lo que ¿cuál sea. es tu cima? ¿Cierto? ¿Cuál es? Y muchas veces la cima es disfrutar, sentirse bien, pero no llega ya muerto del miedo y llegué, pero yo no me lo estoy disfrutando, pero no lo estoy Total. entendiendo. Cuando una persona es orientada al objetivo o al éxito, es muy loco porque nunca, nunca reconoce el disfrute, nunca, porque ya a una meta y cuando llega ya es como, wow, felicitaciones, no sé qué. Para ti no es para tanto. Tú no te Pues, sientes esa persona que la gente no, es que ya admira. te voy a contar, o sea, el tema de todo esto, me lo acabaste de decir por el interno y me dijiste, me dijiste que estabas cansado de que el éxito te llegara siempre con las rodillas raspadas, creo que fue así. Y es que yo me identifico mucho con esos, Aris, en la parte que estabas mencionando ahorita. Pues no quería interrumpirlo porque justamente poder que desarrollaras toda la idea. Y es que cuando yo llegué a mis 30 años o empecé a llegar a mis 30 años, me identifiqué mucho con la anécdota de la marca de joyería y es, yo ya no quiero más éxito con las rodillas raspadas. Para mí eso no hacía sentido tampoco. Para mí no hacía sentido que yo soy el niño que empezó a trabajar a los 14 años. Mi historia empezó con que yo bajé al metro con mi mamá para buscar unas sudaderas en el centro y eso fue a los 14 años y yo hoy tengo 32 años y nunca paré. De eso. Nunca me detuve, nunca. Y hoy para mí detenerme lo sigo resignificando todos los días. Pero a mí los 29 y los 30 me cogieron como, esto no tiene sentido, no tiene sentido que el éxito sea tanto dolor, tanto Total. cansancio, tanto estrés, tantas ganas de vomitar todo el día, tanta ansiedad de futuro. No, para mí el éxito tiene que definirse otras cosas. Entonces, comparto mucho lo que viviste en la marca de joyería porque a veces esa complejidad que le pone la vida es como, sí, lo estás haciendo bien, sí, tenés las herramientas, pero por ahí no es, escúchame. Esa traducción que le diste me encantó porque básicamente así me sentía, como, sí, muy bien, y todo el mundo, wow, qué marca tan linda, no sé qué, pero yo estaba al borde del colapso, o sea, yo estaba mal, yo no estaba parada en el disfrute, yo no estaba parada en esa sensación de yo estoy haciendo las cosas que de verdad quiero, y yo sé que la vida no se trata solo de hacer las cosas que uno quiere, pero cuando uno ama lo que hace, no importa lo que se venga. O sea, y eso sí lo digo con toda la certeza porque problemas hay todos los días. Y en una empresa chiquita, grande, del tamaño que sea, problemas hay todos los días. El caso es que cuando ya empiezo como a interiorizar eso que me dijo mi papá, yo dije, no, yo no me voy a ir. No, yo voy a hacer otra marca, voy a intentar como cambiar el rumbo de mi vida o vamos a empezar con otra marca. Empiezo desde un miedo, empiezo a decir como que, no, no, pero yo no quiero hacer esta marca sola, yo quiero hacer esta marca como acompañada con alguien, bueno, y inicié como un proceso como de acompañarme con alguien que al final no funcionó, pero fue muy lindo porque aprendí también muchas cosas. Entonces empiezo a, bueno, ¿yo qué quiero decir? Yo lo primero que, no importa el producto, porque si algo entendí con la marca de joyería es que el producto no es tan relevante, lo que tú vayas a vender, sino qué es lo que tú quieres llegar a hacer con esa marca, ¿cierto? Entonces tú puedes un día sacar una marca de medias, pero si tu público ya te compró la idea de lo que es el concepto de tu marca, le vas a vender zapatos, le vas a vender gorras, le vas a vender chaquetas, lo que sea. Entonces, en realidad, lo que me he empezado como a dar cuenta es que el producto en realidad no debería ser específicamente lo que te dice a ti que, pues, qué hacer. O sea, el producto no necesariamente es esa, voy a volver a iniciar la idea. El producto no necesariamente es el primer paso, no necesariamente. Entonces, como yo inicié la marca, la inicié pensando, bueno, ¿yo qué quiero? Pues yo sé que quiero ropa, voy a empezar a ver, yo dije, vamos a tirárnosla por lo que me salga más fácil, empecé a diseñar, empecé a buscar como maquilas, yo dije, bueno, voy a ver cómo empiezo a crear el universo de mi marca desde, cómo empiezo a crear el universo de la marca desde el producto
pero el producto lo que salga. Entonces empecé a, hacer, a buscar proveedores de lo primero que me saliera y yo estaba dispuesta a decir lo que me salga más fácil, eso lo voy a intentar. Entonces, lo que sí le tenía demasiada, pues como demasiada rigurosidad, demasiada fe, es a la creación del ADN y la identidad de la marca. En eso sí me quedé lo que te imagines pensando cómo iba a desarrollar todo esto que es la historia de Sara Vargas y la historia de muchas personas que probablemente se sienten como yo, cómo la traduzco en una marca. Pero miren qué poderoso a la audiencia porque esto es académico. Sara lo comparte natural porque Sara es muy anecdótica y ese es su Sí, lenguaje. Todo lo que es un concepto para Sara es una historia. Pero si nos damos cuenta, regla número 1 de una marca poderosa: primero el mensaje, después el producto. estoy firme y fielmente convencida que así debería ser. Primero está ese concepto que tú quieres traer y luego a eso le das justificación a tu producto. Es que eso justifica el producto que tú quieras. Entonces, bueno, empiezo a descubrir que iba a diseñar e iba a crear una marca alrededor del consumidor. Y acá se viene un tema muy, muy interesante y es que yo veo el consumidor completamente como diferente a lo que te enseñan de mercadeo, que es como, ¿cuál es el perfil de tu consumidor? Entonces, no, es que son mujeres de tanto a tanto, Sí, no, demográfico. sí. Yo inicié la marca súper clara. Mi consumidor yo los llamo magos. Para mi consumidor son artistas, para mí todas las almas son artistas y todos los artistas son magos, porque los artistas como magos manipulan los objetos del día a día, que son los cotidianos, y los convierten y los materializan en una realidad nueva. Cuando tú cocinas, haces magia. Cuando tú piensas y escribes, haces magia. Cuando tú desarrollas, todos los procesos que tú haces en tu día a día son magia. Entonces, para mí, mi consumidor mis consumidores son magos que están manipulando constantemente su realidad y su cotidianidad. Entonces iniciamos desde ahí el proceso a entender, bueno, ¿y de dónde vienen esos magos? Mis magos vienen de las estrellas. Yo soy una fiel convencida que nuestro origen es estelar. Nosotros venimos de un montón de partes, somos semillas estelares, cada una con una luz propia, con una misión, un propósito que vino a hacer la Tierra un lugar mejor, con fallas, obvio, todos le vamos a causar dolor a alguien, todos vamos a cometer errores, pero también con muchas virtudes. Y la presencia de cada ser en la Tierra tiene una razón. Entonces, la historia de Sol y Neptuno comienza con la historia del origen de la vida, que fue, si tú me preguntas cuál es la pregunta que más me hice durante todo este tiempo es, ¿y cuál es el origen del alma? ¿Cuál es el origen de la vida? Y descubrí que simplemente mi origen estaba en las estrellas. Yo no soy de acá, yo no soy de allá, mi mamá, mi papá son personas y almas que se prestaron a acompañarme en esta experiencia y yo a ellos, pero todos venimos, nuestro origen es mucho más expansivo, es un origen estelar. Entonces, la historia de Sol y Neptuno empieza con un mito de creación que cómo se originó la vida en la Tierra. Entonces, hay una teoría que dice que unas partículas en el océano empezaron a liberar unas burbujas alrededor como de la luz del sol. La luz del sol ayudó a que esas partículas empezaran a liberar unas burbujas que son el oxígeno que hoy respiramos en la Tierra. Entonces ahí empezó como un mito donde había un factor sol y un factor agua, o un factor fuego y un factor agua, que me estaban diciendo, por acá se originó la vida en la Tierra. Y entonces empiezo como a conceptualizar alrededor de esto y sale Sol y Neptuno. Neptuno es el regente de las aguas y es muy linda la historia de Sol y Neptuno porque empieza a conectar un montón de áreas de mi vida, porque el Sol empieza a demostrarme como toda esa vitalidad, esa fuerza, ese poder, es el padre, es el que tiene la fuerza, pero las aguas que me empiezan a conectar con ese lado más profundo, con ese lado femenino, como con ese lado espiritual. Entonces creo que como empezó a conectar un montón lo que era el proceso que había llevado como esa unión de los opuestos y que al final de cuentas en el camino espiritual lo que te piden todo el tiempo es que encuentres tu unidad.
volverse uno, que el femenino y el masculino se equilibren tanto que tú te vuelvas una unidad. Entonces es como empecé a crear un escenario alrededor de estas verdades mías que había encontrado en todos los libros que me devoré, en todos los libros que me devoré mientras estaba investigando sobre otra cosa, y la puse como al servicio de, bueno, así se va a llamar mi marca, pero ¿yo qué quiero? Y entonces me di cuenta que yo dije, yo lo que quiero es que yo voy a hablar de la espiritualidad, voy a hablar de la conciencia, pero lo voy a hacer de una manera divertida, de disfrute. Yo no vengo acá a hablarle de esto a nadie si no quiere que yo le hable, simplemente es una cosa de conexión, de afinidad de forma. Tú te conectas con lo que te está hablando porque tiene algo que te está mostrando que tú ya tienes. Entonces, con la marca pasada, yo sí venía hablando de un montón de temas y quería como que las personas aprendieran. Yo no quiero que nadie aprenda. Yo quiero que cuando alguien use Sol y Neptuno, reconozca su luz. Por eso cuando yo creo prendas que cuando tú llegas a un lugar, todo el mundo te tiene que mirar. Es que esto es, ponerse Sol y Neptuno es tener personalidad, porque son prendas que llaman mucho la atención. Entonces es como, ¿tú quién eres cuando los reflectores están hacia ti? Entonces, ¿quién eres? Cuando te están mirando, cuando te están diciendo, uy, estás linda, o wow, o también pasa, horrible, qué pantalón tan feo, qué jeans tan feos, o no sé, como que a mí me encanta generar emoción cuando hablo de Sol y Neptuno, que te lo dije en algún momento, y es que la diferencia que yo creo que tiene Sol y Neptuno es que genera mucha emoción, o la amas o la odias, no hay un punto medio. Entonces, al final de cuentas, como te estaba diciendo, para mí, mi mayor logro era como que cada persona encontrara como como se encontrara en un objeto, y esa magia y esa luz que te da vestirte y sentirte linda, que se vea reflejado también como en la forma en la que tú actúas cuando te están mirando, que sacas esa luz y esa fuerza que tienes adentro, que yo estoy segura que todas las personas la tenemos. Saris, si estabas en la búsqueda de no más éxito con las rodillas raspadas, no quiero un producto tan complejo, ¿por qué denim? No, es que no creas, esto me sigue sabiendo a mí. Esto, o sea, es que yo sé que yo a Porque es que veces si a en mí me mis, decís, fue pucha, es es que que yo en mi quiero lo discurso yo básico, sé pues que yo esto a debería ser veces, una marca de camisetas o de pañoletas. mira, es que yo sé que yo a veces en mi discurso yo hablo como si tuviera un montón de respuestas, pero es que yo tengo una seguridad que a mí no me la quita nadie, pero no, o sea, Dios mío, esto es un tema, pues, de aprendizaje que tú no te imaginas. Entonces, ¿por qué empecé con el denim? Porque resulta que el denim es una materia espectacular, porque puedes hacer lo que a ti se te dé la gana con ella. O sea, vos puedes hacer lo que tú quieras, y es un material que fue creado como para dotaciones de trabajo. Entonces, tiene muchas virtudes y desarrolla como parte de la idea principal por la que yo creé la joyería, y era que perdura en el tiempo. Entonces, yo quería un material que yo supiera que podía perdurar en el tiempo, y que cuando, mira, te voy a decir una cosa, mi deseo más grande es que o sea, si tú tienes unos jeans de Sol y Neptuno, los vas a tener que regalar porque te aburriste de verlos o porque ya no los quieres, pero no porque se te dañaron. Entonces es como parte también de la respuesta, pero fue muy lindo porque yo empecé a conectar como ese tema ancestral y artesanal alrededor de los procesos que hay en el denim. Entonces yo empecé a conectar los procesos que hay en el denim con con esa carga emocional, con esa carga humana. Entonces mi, mi marca, el valor agregado de Sol y Neptuno, es la exploración. Yo no diseño, yo exploro. Entonces a mí se me ocurre una idea maravillosa y a mí me gozan horrible en la maquila, porque yo llego con y si hacemos esto, y es como, no, eso no se puede. Yo, no, es que hagamos esto, hagamos lo otro. Entonces hay un montón de exploración alrededor de los procesos que hoy en día se han perdido porque se convirtieron en procesos muy tecnológicos. Entonces yo me vuelvo al origen, venga, ¿cómo hacían esto antes? Vamos a empezar a hacerlo así, a ver cómo lo hacemos y ya cómo implementamos la tecnología,
pero desde un valor artesanal. O sea, para mí los procesos manuales son espectaculares y yo misma deseo que ningún pantalón me quede igual. Yo sé que eso es súper loco, entre todas las empresas, entre más parecidos, pues mejor, porque más garantía tienen como de la calidad del lote. Para mí no, porque es que para mí son objetos estelares, ahorita te cuento un poquito más de eso, pero mis objetos estelares son objetos estelares no identificados, hasta que algún portador le da su nombre. Entonces, cada portador o cada cliente de Sol y Neptuno tiene un objeto estelar completamente diferente. Y justamente ahí me gustaría como empezar a entender a profundidad porque empiezan a llegar un montón de complejidades y es perfecto. Miren que acá toda la conversación la hemos trabajado alrededor del porqué, del propósito, del mensaje y de cómo esas leyes de construir esa marca eh, propia como personas que tú te encargaste de construir todo ese proceso en tu historia personal de, venga, ¿quién soy? Y finalmente es muy bonito cuando uno ama la marca y ama la moda y tienes que hacerte esas mismas preguntas hacia tu proyecto. Y Claro. entonces es más, ¿cómo se podría decir? Me estrello más con la realidad. Pero entonces creo que ahí se puede concluir un aprendizaje muy bacano y es cómo darle vida a sus oscuridades. Porque es que tú me decías, es un constante deseo de validación. Pero toda aquella que usa mi prenda va a llegar a un lugar y la van a ver. Entonces, claro, la interpretación es, ok, sigue habiendo deseo de validación, no cambia. Pero abrazaste lo que en algún momento consideraste que era un defecto para ti, lo abrazaste en, no, es que no es una validación, es que yo no necesito que me validen, soy luz. Por eso todos voltean. Ya no es un tema de me pongo algo para llamar la atención inmediatamente. Y tocaste un punto que es la exploración, y creo que esa exploración también la hemos visto muy plasmada en cómo has hecho llegar el producto a las manos de esos portadores, ¿cierto? De esas personas que van y le ponen su sello al objeto no identificado, objeto estelar. Y ahí es donde viene el tema de cómo has desarrollado el modelo de negocio. Y arrancaste por uno de los mundos más complejos que es irte al campo de juego y a la retroalimentación constante que son las ferias. Total. Me voy a volver un poquito acá porque quiero como también dejar muy claro que, uy, este proceso fue muy duro, muy duro. Eh, lo que pasa es que de pronto a veces en mi discurso yo he como aprendido como a ver las cosas como normalizarlas mucho porque me gusta lo que hago, pero ha sido muy duro. Cuando yo inicié, a mí no me querían recibir mi producto en ninguna parte porque yo quería que fueran ediciones limitadas, yo no sabía cómo iba a reaccionar el público a la marca, entonces yo hacía muy poquitas unidades. Entonces, en esa cantidad de unidades, a mí nadie me quería recibir el producto, ni en lavanderías, ni en confección. O sea, yo era como ese chicharrón que nadie, porque aparte, o sea, bien poquitas, bien complejas. Entonces era como un chicharrón que nadie quería recibir, quería resolver. De todas partes me hacían el me cobraban carísimo. Yo decía, Dios mío, muy complejo. Cuando inicié con una maquila, esa maquila cerró, luego inicié con otra y me generó un montón de aprendizajes porque me pasaba mucho que me hacían, me hacían creer que todo lo que pasaba como terminaba, era mi culpa. Entonces se retrasaba algo, ay, es que para qué, es que es muy complejo por lo que tú haces. Ay, es que, o sea, tuve un montón de problemas con lotes que se me despigmentaban, que les faltó calor, que no sé qué, o sea, el aprendizaje fue, y yo decía, Dios mío, ¿yo cómo hago para vender un producto? Porque aparte decidí entrar en un centro del mercado que es el mercado, yo estoy apuntándole a hacer mercado premium y mi interés no es ser masivo. Entonces es muy complejo porque yo también tengo que justificar muy bien como yo por qué te estoy ofreciendo un producto premium, de dónde viene esto, por qué yo hago estas unidades, de dónde vienen mis materiales. Entonces fue súper retador empezar a encontrar como esas herramientas y yo estuve en una maquila donde yo estaba a ciegas, o sea, yo veía el producto el primer día de la feria. O sea, el día que yo llegaba a la feria, yo recibí ese producto. Entonces estoy hablando que las primeras 2 o 3 ferias de la marca fueron exactamente igual. Me prometían unos tiempos, yo decía, no, si me va a dar, pagaba las ferias
llegaba a la feria sin nada, sin haber visto ni siquiera nada, la muestra. Y eso es una cosa muy loca porque uno cree que la muestra, que entonces que la muestra le va a reflejar lo que va a ser el producto, jamás. Porque, por ejemplo, en denim, cuando te hacen una muestra, te la hacen en una lavandería como más chiquita, en máquinas mucho más diferentes. Entonces, a ti no te garantizan que que el lote, la producción te va a salir igual. O sea, yo veía una cosa y aprobaba una cosa, pero yo tenía que tener un margen de error súper claro de cosas que no iban a salir exactamente igual como yo las quería. Pero tu mensaje lo permitía. Sí, El mensaje, la pero marca los miedos le daba están. vida a esa diferencia. Pero igual yo no sabía que mi público me iba a reaccionar o no a eso. O sea, Claro. yo no tenía ni idea. Yo simplemente sabía que yo había diseñado una cosa o quería una cosa y me llegó otra. O sea, yo tenía solamente, en ese momento mis factores eran esos. Entonces yo decía, o me enloquezco, devuelvo esto, pierdo esta plata, o vamos a ver, vamos a vender esto a ver cómo nos va. Entonces, Sol y Neptuno es una marca que nació en feria. Nosotros la primer colección la lanzamos en una feria. Y para mí las ferias han sido como los lugares de más aprendizaje que he tenido. Me encantan las ferias. Las ferias son como parte de lo que es la esencia de Sol y Neptuno, y no solamente por Sol y Neptuno, sino por mí, porque intento estar presente en las ferias, porque el, el contacto con el consumidor y con el cliente es todo lo que está bien para una marca. O sea, escuchar los comentarios buenos, los no tan buenos, los muy hijueputas, porque me han tocado comentarios horribles. Em, Creo que empieza a formar un poco más como el producto, la marca y los valores que el público está percibiendo dentro del proceso. Entonces, te contaba pues como que en Colombia Moda siempre me pasan cosas, porque, vamos a desver otro poquito ahí de la pregunta, pero resulta que pasa mucho que yo empecé como con ferias, pero yo siempre he sido una marca que está orientada. Yo decía, yo voy a estar en Colombia Moda. O sea, sí o sí, yo voy a estar en Colombia Moda. Y me acuerdo que pasó el primer año con la marca, los primeros 6 meses, y yo fui a Colombia Moda. Fui a unos eventos y unas cosas, y cuando yo estuve allá, yo dije, yo no sé cómo voy a hacer, pero yo el otro año tengo una pasarela. Yo no sé cómo voy a hacer, pero yo el otro año tengo una pasarela en Colombia Moda. Eso como que lo tenía yo súper claro. Yo soy muy buena para manifestar lo bueno y lo malo. O sea, eso para todo. Entonces, como te contaba ahorita de las ferias, como uno de los grandes aprendizajes que he tenido en las ferias es que yo he sido muy arriesgada. Gracias a Dios he caído como parada, pero yo eso no lo recomiendo tanto, porque llegar con tu producto sin verlo a una feria es muy peligroso. O sea, eso te puede quebrar. O sea, es muy peligroso. Tú no sabes si la horma les va a quedar, si la gente va a consumir tu producto. O sea, demasiado peligroso. Y otra cosa que se me ocurrió hacer fue irme a una feria sin inventario, pues sin el total del inventario que debería tener. Entonces, en esas programaciones también fue muy teso como empezar a entender todos los problemas que puede traer no estar preparado totalmente para una feria. Y no sé, cuando quieras interrúmpame porque yo hablo mucho, David, horrible. Otro de los grandes aprendizajes que he tenido es como desde que la marca empezó, Sol y Neptuno, empezó en una feria, y 100% que el stand tiene mucho y todo que ver. Porque cuando yo llegué con una marca, con un stand que llamaba mucho la atención, entonces todo el mundo tenía que ver o con el producto o con el stand. Entonces, para mí eso sí es un valor agregadísimo y que siempre lo recomiendo. Es como si tú vas a hacer una feria, date la pela con lo que puedas para tener un stand que llame mucho la atención, porque tú estás acá peleando por posicionamiento. O sea, que te miren de alguna manera. Si yo tengo solo la ropa colgada, todas las marcas van a tener la ropa colgada. O sea, y el producto, vuelvo y te digo, sí es muy importante, pero el producto no habla. O sea, el producto no grita cuando estás en, en, en un, no sé, como en un lugar donde todas las marcas tienen productos muy bacanos también. Es que
tu competencia es cualquier cosa, puede ser una camisa, un pantalón, la comida, lo que Claro, sea. estás compitiendo por el gasto del asistente de la feria y Exacto. eso también pasa en cualquier otro canal, en una Entonces tienes tienda. que llamar la atención, o sea, tienes que mostrar la diferenciación desde cómo pones tu producto, cómo lo posicionas y cuál es el universo que empiezas a crear alrededor de la marca, de la historia de la marca. Pero ahí es donde llega la observación del inicio de esta conversación. Y es que muchas marcas cometen el error de llamar la atención Gritando, gritando. no. Y yo ahorita te tocaba, y yo ahorita no, hace unos buenos minutos cuando empezó la conversación, yo te dije, tu marca es magnética. ¿Cómo se construye una marca que brilla con su luz propia, pero que no necesariamente está gritando que ahí está? Yo creo que el éxito de la voz que tiene hoy en día Sol y Neptuno es que es una marca que está creando como su propio universo y como sus propias reglas. Entonces, como nosotros estamos hablando con tanta convicción de lo que hacemos, es que nosotros no te queremos convencer a ti de nada, nosotros estamos convencidos. Cuando tú estás convencido y tienes una firmeza, eso se nota. Entonces, yo a ti no te estoy vendiendo. Es más, es muy loco porque cuando yo entreno a las personas que trabajan conmigo, usted acá no le está vendiendo nada al cliente, lo está acompañando en un proceso de elección, pero vos no le vas a vender nada. Me aterra cuando llegan y como que a la orden y no sé qué, no sé qué. Deje que la persona se conecte con el producto, se conecte con la marca y se conecte como con esa experiencia y ahí llegas tú a orientar esa experiencia y a darle la mejor experiencia que le puedas dar, pero yo no vendo, yo no vendo. Sabes que hay un segundo aprendizaje académico a través de tu historia. El primero del que decíamos ahorita y es la base para construir una marca poderosa, que es el mensaje antes del producto. Y creo que esa segunda base para construir una marca poderosa y magnética vendría siendo conviértase profesional en atracción, no en persecución, Total. que es lo que hoy vemos permanentemente en el mercado. En un mercado donde permanentemente vemos marcas, cómprame, mírame, aquí está la oferta para ti, esto es lo que tengo, mira lo que salió, mira lo nuevo, mira lo que llegó. Pues ser esa lucecita de, aquí estoy con mi Mis clientes convicción de se que me vas a ver, mueren de la risa, sé que me porque, vas a ver. total, mis clientes se mueren de la risa, porque cuando están dudando, yo, no te lo lleves, te lo juro, te lo juro. Y las personas que han trabajado conmigo y que han estado trabajando en Sol y Neptuno, si tienes dudas, no te lo lleves. Y es como, no, pero y es muy loco porque antes de eso genera más como esa sensación no, pues, pero yo sí lo quiero, pero yo no quiero que tú te lleves algo que tú no estás convencido, porque es que yo sé que lo que tú estás comprando es un producto que tiene un ticket alto y no solamente eso, sino como que yo estoy tan convencida del producto que nosotros estamos ofreciendo que yo sé que mis objetos estelares no identificados van a encontrar su portador. Y si no eres tú, está bien, pero lo van a encontrar. Lo mataste. Pero ahí viene un punto. ¿Cómo, que esa vendría siendo como esa tercera base potente para construir una marca? Porque es que también vemos otro error muy grande y es el error constante de llenar de narrativa todo en las Total. marcas. Y no está mal, pues esta marca, tú como marca, Sol y Neptuno como marcas, están llenas de narrativa. Este podcast es una prueba clara de eso. Y vayan al perfil de Sara, y vayan al perfil de Sol y Neptuno y hay otra prueba aún más fehaciente de que hay narrativa. Pero como consumidor para mí es una narrativa coherente. Eso le decía yo al equipo de trabajo cuando llegamos acá a este showroom. Y era como, es que es increíble el producto. O sea, uno entra acá y de verdad el producto te envuelve. El universo sí te sientes acá, pero el producto te hace coherencia con esa narrativa. ¿Cómo entender cuál es la línea delgada que no debo cruzar para que se vuelva una narrativa vacía? Porque permanentemente yo estoy construyendo argumentos vacíos que lo que están es diciéndole al cliente por qué no es tan caro. Pero yo tengo que explicarle muchas veces al cliente de, si es costoso, ven te explico por qué. Y ya dijiste uno, la seguridad y la convicción de lo que estás vendiendo. Lo que pasa es que creo que desde mi convicción es que yo no te estoy, yo te estoy contando una historia. Es una historia de mis objetos estelares que tienen un padre y una madre y que son
no sé, objetos artesanales y que son ediciones limitadas. Entonces yo te estoy contando una historia, así como en este momento yo te estoy contando una historia. Que conectes o no conectes, pues ahí está como la diferencia. En mi narrativa, mi intención no es que tú me creas. Yo no necesito que tú me creas. Yo necesito que tú te disfrutes del cuento, que te disfrutes la historia, que te disfrutes o sea, que cuando tú veas la marca digas como, wow, que te genere algo, o sea, alguna sensación, o wow, qué lindo, o wow, qué feo, o horrible, pues, pero yo Ahí apelo está la mucho respuesta. a la emoción, apelo mucho a eso. Ahí está la respuesta a la pregunta. La tercera base para construir una marca poderosa es generar emociones y conexiones con el consumidor. Saris, aterrizame. Vamos a darle una Vamos pregunta a a todas las aterrizar. mentes racionales y lógicas de cómo una marca tan llena de concepto, tan llena de historia, tan llena de convicción, se enfrenta al mundo real financiero, al mundo real de crecimiento, al mundo real de canales. Mira, te voy a contar, te voy a hacer un resumen como de lo que ha pasado con Sol y Neptuno para que entiendas un poco cuáles han sido como los retos que hemos tenido. Cuando nosotros nacimos, empezamos a sacar unas colecciones muy pequeñas, empezamos a sacar 30, 40 unidades por referencia. A la segunda colección eso se triplicó, luego otra vez se triplicó, bueno, y así. El tema con todo esto era que yo empecé gracias a Dios, el producto pues empezó a gustar, pero yo no estaba preparada para eso. Ni yo como creadora de la marca, porque es que yo inicié la marca como que vamos a ver cómo nos va y eso pues yo no estaba preparada para eso y eso se notó mucho en un montón de cosas, o sea, empezando porque está bien que nosotros tengamos ediciones limitadas, pero nos manteníamos en agotado, 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 agotado. Y eso ha sido un dolor súper grande para mi marca, porque mantener el hype esas ganas de que el público quiera tener tu marca con una marca que está siempre agotada, dificilísimo. O sea, de las cosas más difíciles que he tenido que experimentar el cambio por ejemplo, te voy a contar una historia de lo que nos pasó este año. Este año, durante 6 meses, no tuvimos colección, porque cambiamos de maquila, mientras nos ubicábamos, nos salió la producción, nos salió con un problema muy grande de moldería, reprocese. Entonces, eso para mí fue un golpe súper duro. Y yo decía, Dios mío, cómo estamos haciendo para seguir vendiendo y empecé como a irme para atrás y claro, sí, nosotros vendemos, pero mis cuellos de botella son súper grandes y no me han permitido crecer en la capacidad que de pronto podríamos estar creciendo. Nosotros hemos crecido orgánicamente, pero podríamos estar creciendo muchísimo más. Entonces, enfrentarse a una industria que crece tan rápido me hizo replantear, bueno, ¿yo qué quiero? ¿Para dónde voy? Y entendiendo mis capacidades, yo un día me senté y dije, yo lo que quiero es crecer con bases muy sólidas. Y que es que no sé quién saca no sé cuántas colecciones al año, y es que este sacó descuentos, y es que miraste cómo lo vende, y es que esto es lo que hace. Yo no voy a competir en este momento con nadie. Yo estoy compitiendo con el perfeccionamiento de mis procesos y con el perfeccionamiento de la voz de la marca. Potentísimo eso. Es que es entender que es el proceso de crecimiento natural y tus propios procesos o cuellos de botella, como se conoce en el mundo de los negocios, de cada una de las empresas. Hoy en día hay tanto ruido que salimos al descuento porque sí, porque todo el mundo lo hizo. Hoy en día todos lanzan colección porque sí, pues porque todo el mundo está lanzando. Imposible no compararse también, claro, porque tú estás nadando con ellos en el mismo río, obvio. Entonces, es imposible no caer en la comparación, pero ahí es donde yo creo que cada marca tiene que empezar a crear ese universo y con convicción empezar a entender, bueno, cuáles son mis procesos y yo en qué batallas me voy a entrar a pelear. Yo entendí que mis batallas eran conmigo, eran con la capacidad que yo tenía como directora creativa de la marca y como fundadora de la marca, mis capacidades hasta qué punto llegaban. Y cuando te conocí, yo te dije, yo siento que yo llegué a Sol y Neptuno hasta una parte donde yo me sentía cómoda. Yo en este momento ya necesito ayuda con esto, con esto, con esto, porque en realidad ya se salía de mis conocimientos ciertas cosas y yo necesitaba un montón de estrategias y cosas que yo no tenía y asumir y aceptar eso también me parece muy complejo porque cuando uno es el fundador uno siempre cree que tiene la razón
y empezar a aceptar como otras visiones y empezar a entender otras formas de hacer las cosas es muy valioso, sin perder el ADN y la identidad de la marca. Para mí el ADN hoy en día, ¿qué significa? Sol y Neptuno es una marca que está empezando a crear sus propias reglas en el mercado. Sale colección cuando sale la colección. Que es que las fechas, no sé qué, obvio, yo intento estar en todas las fechas con las colecciones que tienen que estar, pero en el resto de las colecciones que van migrando y así, yo ya sé que mis tiempos son muy complejos porque como el desarrollo es tan manual, a mí me pasan cosas todos los días. Todos los días me pasan cosas en el proceso y me retrasa, se me adelanta, no sé qué. Pero entonces, ¿de qué vale todas las creencias que yo tengo si no las aplico también en la marca? Una de mis creencias más grandes es como, las cosas pasan como tienen que pasar. Mi trabajo ahora se va a triplicar porque yo tengo que resolver cómo vender todo esto que hice, porque no salí a tiempo. Y no estoy diciendo que qué bueno no salir a tiempo, horrible, ojalá pues uno poder estar, pero yo te estoy hablando de que la marca lleva 1 año y 7 meses en el mercado, 8 meses en el mercado. Entonces, a hoy mis retos son ponerme al día pues como en el calendario comercial para poder estar a tiempo. Sin embargo, yo me he dado cuenta que no es una verdad absoluta. Y te lo dejo ahí porque tampoco puedo hablar porque no tengo mucha experiencia, pero no es una verdad absoluta. Yo creo que cada marca va creando como un universo y va creando una forma de consumo diferente. Cuarto aprendizaje de una marca poderosa y magnética: construya sus propias reglas. Saris, quiero invitarte a la última sección de este podcast, una sección donde ya nos salimos un poquito de la narrativa y nos vamos más a la velocidad. Y aquí nos acompaña un amigo, un patrocinador, así que quiero darte la bienvenida porque Coordinadora presenta a Sara Vargas de Sol y Neptuno en la sección de preguntas rápidas, respuestas contrarreloj. Saris, ¿cuál es tu Ah, ya marca? voy a corchar. No, estas Bueno, son rápidas, contrarreloj ok. y son de una sola respuesta. ¿Cuál es tu mantra antes de entrar a una feria? Dios. Uy, no, eso está muy, muy duro. Pero la verdad tengo uno súper claro y es que yo sé que una feria es una lotería. Tú no sabes si vas a vender o no. Y solo las marcas que han ido a ferias saben, porque el consumo es muy complejo. Entonces te diría que el mantra mío es como que sea lo que tenga que ser. Un error que terminó siendo un regalo. Sol y Neptuno. Sol o Sol y Neptuno. Neptuno es un error Ok, que se convirtió en un regalo. pero ahí es donde viene la otra pregunta. Sol o Neptuno. Sol. Yo soy Sol. Una diseñadora o una marca que te inspire mucho. A ver, ¿qué marca me inspira mucho? Yo siempre he dicho que Sol y Neptuno es una mezcla como de Diesel con Rapsodia. Pues me encantan las dos marcas, creo que esa es como la inspiración que tiene Sol y Neptuno. ¿Cuál es el cumplido más bonito que le han hecho a Sol y Neptuno? Wow. Yo creo que lo que más amo que digan de Sol y Neptuno es que tienen una conexión especial con la marca, o sea, como que la conexión que hay detrás y el cumplido como más lindo es como se nota mucho la visión de la marca en todo, entonces como la coherencia. Saris, termina esta frase. En mi episodio de Fashion e-commerce aprendí. Uy, David, muy teso. En mi episodio de Fashion e-commerce aprendí que somos muchos los que estamos transitando ese camino. Te incluye también a ti, ¿cierto? Como que me conecto mucho contigo y también sé que hay muchas personas igual, por eso decidí que el episodio se ligara mucho a una conversación muy personal y espiritual, porque desde las respuestas del alma salen desde las respuestas del alma salen las grandes materializaciones. Entonces aprendí que vivimos en comunidad, así estemos buscando la individualidad. Uno por más que quiera salirse del formato, las conversaciones se vuelven, pues, voy a utilizar tu concepto, ladrilludas. Sí. Claro, no veo la catedral del mensaje que voy a recibir, sino que veo el ladrillo de, bueno, ¿y cuál es el tema que me vas a enseñar hoy? ¿Cuáles son las prácticas, las guías, el cómo? Y aquí no hubo cómo, aquí hubo qué, aquí hubo por qué, aquí hubo historia. Y yo agradezco muchísimo eso, te agradezco por haberte sentado a abrir tu corazón, a ver, yo voy a responder la pregunta que te hice también y desde este episodio en Fashion e-commerce aprendí que el proceso es uno
que tenemos la capacidad de decidir y cambiar todo lo que queramos en nuestra vida, de que muchas veces no es cambiar sino resignificar, porque las variables siguen siendo las mismas y solamente cambia el filtro y el lente con el que las veo. Eso fue lo que aprendí. Gracias, Aris, por este espacio. No, David, gracias a ti, la verdad, me siento demasiado honrada de poder tener este espacio contigo. Amo el podcast, la verdad, soy consumidora del podcast y más que todo por abrirme el espacio, pues como para hablar de otros temas y de otras, pues como otras realidades. Y por último, quiero cerrar diciendo como que yo no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, no me siento una guía o una maestra para nada, ni en emprendimiento, ni desde la conciencia, ni desde la espiritualidad, pero luzco genial haciéndolo. Y lo eres, y lo eres. Has sido una maestra en las conversaciones que hemos tenido. No se me olvida la de Feria Eva. Ahí fue cuando Sí. dije, yo quiero hablar con ella y quiero que nos grabemos teniendo esa conversación, porque fue muy constructivo para mí. Lo podemos ver en otro episodio del yo y el uno, que fue el concepto que hablamos ese día. Y bueno, David, gracias. si usted no se quiere perder los episodios con las mentes más brillantes del mundo de la moda y el e-commerce, yo lo invito a que se suscriba en la campanita de aquí abajo si lo está viendo en YouTube, o lo agregue a su lista de favoritos, y no se le olvide calificarlo si lo está escuchando en Spotify. Y nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche con otra historia de otra mente brillante, porque esto es Fashion e-commerce.